Hola, bienvenidos a nuestra transmisión. En nuestra travesía por el segundo libro de los Reyes, consideraremos las grandes lecciones de vida que Dios, por medio de este relato bíblico, nos ofrece. No olvides que cada una de las lecciones se desarrollan a partir de observaciones y divisiones del texto, de manera tal que puedan facilitarnos su desarrollo en grupos pequeños o nuestro estudio personal. Por lo tanto, el formato no es propiamente el de una predicación, sin embargo, tiene todos los elementos para nuestro crecimiento espiritual. Espero que lo disfrutes. Hola familia, bienvenidos a nuestra lección del día de hoy, la lección número 16, nuestro estudio del segundo libro de los Reyes, en esta ocasión capítulo 11, versos 1 al 21. La lección de hoy es guardados del mal. Nuestro versículo clave en esta ocasión será el verso 2. Tenemos 4 personajes principales para nuestras lecciones de Semilla en Casa, que es Atalía, Josaba, Joiada y Joás. A observar en nuestra lección, tenemos que esta historia es una bella analogía de la protección del Padre hacia su Hijo Cristo durante su ministerio terrenal. Protección que también nos brinda a través de nuestro peregrinaje por el mundo. El objetivo principal que perseguimos en esta lección es comprender los alcances del cuidado protector de Dios hacia nosotros mientras peregrinamos por el mundo, camino a nuestra tierra prometida. La carrera cristiana es una carrera de obstáculos hasta la meta. A través de nuestro peregrinaje, a través de nuestro caminar, de nuestro andar diario, toda una estrategia del maligno se teje continuamente de generación en generación para estorbar al pueblo de Dios, para estorbar los planes de Dios. Sin embargo, y a pesar de que en muchas ocasiones estos planes malvados en contra del pueblo de Dios a lo largo de la historia han logrado cumplir cierto objetivo de infligir dolor, de ser de alguna manera o de elaborar condiciones muy adversas para los creyentes a lo largo de los siglos, nunca han cumplido su cometido de irrumpir en el plan y en el proyecto de Dios para cada uno de aquellos que han sido llamados a la salvación. Con esto y con esto en mente y obviamente persiguiendo el objetivo de la lección de esta semana, lo que queremos es que podamos descansar en el hecho de que Dios nos va a salvaguardar y Dios nos va a librar del mal mientras transitamos por este mundo, ¿verdad? Lleno de problemas y de dificultades, pero a través de los cuales Dios se abre siempre paso para protegernos, para librarnos y cumplir así todas y cada una de sus promesas. Ese es el objetivo que tenemos para nuestra lección de hoy. Y vamos a ir al capítulo 11. Vamos a dividir esta lección en 3 segmentos. El primero es la obra del maligno, el segundo es la providencia divina y el tercero es el fin de la maldad. Hay una secuencia, hay una progresión lógica que nos ofrece esta porción de la Escritura en cuanto a este tema. Así que vamos a desarrollarla de manera que podamos nosotros comprender cómo, en primer lugar, tenemos un enemigo, tenemos un adversario, bien dice el apóstol Pablo, no tenemos lucha contra carne, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. El mal se levanta contra nosotros, nos guste o no nos guste. Pero, lo que será nuestro punto número 2, la providencia divina. El Señor siempre va a salir a nuestro favor. Y en tercer lugar, es el fin de la historia. La maldad no va a imperar para siempre. Dios ha determinado un tiempo, Dios ha determinado el momento en el que la maldad deje de existir y de eso vamos a ver al final de esta historia, del capítulo 11 del libro de Segunda de Reyes, que en realidad, como te decía en la introducción, es una analogía maravillosa. Bueno, en el capítulo 11, en esta primera sección de la obra del maligno, quiero que nos ubiquemos primeramente en el tiempo en el que el capítulo 11 se escribe. Quiero recordarte, como lo hemos dicho en más de una ocasión, que el libro de los Reyes, el libro de las Crónicas, no están escritos cronológicamente. ¿Por qué? Porque en algún momento se abre un recuadro para hablarnos de los reyes de Israel y después continúa hablando, por ejemplo, de los reyes de Judá y viceversa, en ese sentido continúa. Pero cuando deja de hablar de los reyes de Israel, por ejemplo, y aborda el reinado de los reyes de Judá,
Puede que en tiempo se retroceda muchos años antes, porque son recuadros que se hablan no cronológicamente. O sea, no pueden ir en orden porque obviamente estamos hablando de dos reinos. Entonces, para entender lo que va a pasar en el capítulo 11, tenemos que entender que, por ejemplo, lo que veremos en la lección de hoy y en la lección de la próxima semana, es decir, lecciones 16 y 17, el recuadro se abre para hablarnos de los reyes de Judá o lo que pasa en el reino de Judá. En la lección 18, en la lección número 18, volveremos nuevamente a el relato de la historia de los reyes de Israel, el reino del norte. Vamos al verso 1. El punto número 1, de hecho, solamente es el verso 1. Y acuérdate, te repito nuevamente, el punto número 1 es la obra del maligno. Vamos al verso 1 y dice así. Cuando Atalía, la madre del rey Ocosías de Judá, supo que su hijo había muerto, comenzó a aniquilar al resto de la familia real. Vamos a retroceder 28 años en el tiempo a lo que veníamos revisando en el capítulo 10. Quiero recordar solamente que lo referido en las lecciones anteriores fue el celo de Jehú, ¿te acuerdas? Este momento en el que Dios, a través de este hombre a quien Dios llamó para reinar en Israel, Dios estaba cobrando venganza de todos los pecados de la casa de Acab, hijo de Omri. Y entonces el capítulo 10 termina con el relato de la muerte de este rey, Jehú, quien estuvo en el trono 28 años. Entonces lo que tenemos en el capítulo 10 son 28 años de reinado de Jehú. Pero cuando arrancamos aquí el capítulo 11, retrocedemos nuevamente los 28 años al momento, recordarás, en el que Jehú está cobrando, ¿verdad?, venganza y está siendo un instrumento de juicio en manos de Dios sobre la casa de Acab y mata al rey Joram de Israel. Y hay un hombre ahí que está de visita con Joram, el rey Ocosías de Judá, que también por un nexo familiar del cual vamos a hablar en un momento, Ocosías está de visita, el rey de Judá está de visita en el reino de Israel, y entonces Jehú, valga, ¿verdad?, la expresión, mata a dos pájaros de un tiro. Mata a Ocosías también, así como lo leímos en el capítulo 9, versos 27 al 29, aunque pudiéramos nosotros pensar que no tenía nivel en el entierro, pero tal vez por el parentesco que había entre Ocosías y Joram de Israel, también Jehú entonces lo considera digno de muerte y bueno, le asesina. Y entonces el capítulo 11 nos retrocede a ese momento, 28 años antes de la muerte de Jehú, al inicio de su reinado, y estamos ahí ubicados en el verso 1, y entonces dice que, ¿qué es lo que pasa ahí? Que cuando Atalía, la madre de Ocosías, supo que Jehú había dado muerte a su hijo, hizo algo inusual y perverso. Comenzó a aniquilar al resto de la familia real. ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es este personaje? Atalía. Bueno, Atalía era nieta de Omri, quien a su vez fue padre de Acab y suegro de Jezabel. ¿Recuerdas esta pareja, Acab y Jezabel, a quienes Jehú está aniquilando? Bueno, en el momento en el que Ocosías muere, Atalía, quien es su madre y que está en Judá, y ahorita te voy a decir por qué está en Judá, porque si era hija de Acab y de Jezabel, ella tendría que estar en el reino del norte y tendría que estar siendo parte de aquellas personas a quienes Jehú estuviese aniquilando. Pero ella está en el sur, ella está en Judá. Y cuando se entera que Ocosías muere, dice que entonces comenzó a aniquilar a toda el resto de la familia Israel. En otras palabras, comenzó a matar a sus propios nietos, a todos los hijos de Ocosías, con la excepción de uno, del cual vamos a hablar más adelante. Entonces tenemos aquí a un personaje realmente perverso y malvado, tipo Herodes, ¿verdad? En el momento en el que persigue o manda a matar a todos los niños allá en Belén. Recordarás este pasaje de Mateo capítulo 2, pero que también es una analogía a esta mujer y es un tipo del diablo, quien persigue no solamente
al Hijo de Dios, sino que persigue al resto, ¿verdad?, de aquellos que guardan su testimonio, como dice también Apocalipsis capítulo 12. Ahorita vamos a ir para allá. Pero entonces me gustaría mostrarte un poquito más de este personaje, Atalía. Si me acompañas al segundo libro de los Reyes, segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 21, ahí en el verso 3 al 6, fíjate lo que dice. Su padre había dado a cada uno de ellos regalos valiosos de plata, oro y objetos costosos, y también les dio algunas de las ciudades fortificadas de Judá, pero designó a Joram para que fuera el siguiente rey porque era el hijo mayor. Y hago aquí una breve pausa solamente para explicarte qué es lo que está pasando aquí en Segunda de Crónicas capítulo 21. En Segunda de Crónicas 21 está relatando la transición del reinado de Josafat, rey de Judá, a su hijo Joram. Este personaje, Joram, era un personaje muy particular, por lo que continuamos leyendo ahí en el verso 4. Dice que, sin embargo, cuando Joram se afianzó firmemente en el trono, mató a todos sus hermanos y a algunos de los otros líderes de Judá. Joram tenía 32 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 8 años. Hago otra pausa aquí antes de ir al verso 6. Este personaje, Joram, rey de Judá, heredero al trono de Josafat, comete algo perverso. Él era el hijo mayor y por derecho le correspondía el trono, y así es como le fue dado. Sin embargo, por alguna razón que el pasaje no nos muestra, pero que yo veo entre líneas, puede ser la razón, comienza a asesinar a todos sus hermanos y a algunos otros líderes también. ¿Qué pudiera ser lo que está detrás de este hombre? Creo que el verso siguiente nos explica la razón por la cual Joram comenzó a tomar estas acciones tan perversas. El verso 6 dice: sin embargo, siguió el ejemplo de los reyes de Israel y fue tan perverso como el rey Acab, porque se había casado con una de las hijas de Acab. Así que Joram hizo lo malo ante los ojos del Señor. Hizo lo mismo que estaban haciendo los reyes de Israel, en este caso Acab, porque Acab fue su suegro. Y entonces aquí es donde surge la pregunta: ¿será que la influencia de esta mujer, hija de Acab, fue la que influyó en Joram para asesinar a todos sus hermanos? Yo creo que sí. Vamos a ver lo que dice el resto del capítulo 21 en los versos 20 en adelante, y creo que tenemos más pistas para saber quién era este personaje detrás de Joram, rey de Judá. Joram tenía 32 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 8 años. Nadie sintió pena cuando murió. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no en el cementerio de los reyes. Entonces el pueblo de Jerusalén proclamó como siguiente rey a Ocosías, el hijo menor de Joram, ya que bandas saqueadoras que llegaron con los árabes habían matado a todos los hijos mayores. Por eso Ocosías, hijo de Joram, reinó sobre Judá. Ocosías tenía 22 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 1 año. Su madre, y entonces toma nota de esto, se llamaba Atalía y era nieta del rey Omri, quien a su vez, entre paréntesis, padre de Acab. Ocosías también siguió el mal ejemplo de la familia del rey Acab, porque su madre lo animaba a hacer lo malo. Hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que la familia de Acab. Los parientes de Acab incluso llegaron a ser asesores de Ocosías después de la muerte de su padre y lo llevaron a la ruina. Así que lo que tenemos aquí es a una mujer malvada que seguramente indujo a Joram, su esposo, a asesinar a todos sus cuñados y a los líderes de Judá, pero que una vez muerto Joram, después de su reinado de 8 años, quien toma el trono es Ocosías, quien reina solamente 1 año. Pero en ese año, esta mujer malvada indujo a su hijo a hacer lo malo y a seguir el mismo ejemplo de su padre y el ejemplo de su abuelo y el ejemplo de su bisabuelo Omri. Pero cuando Ocosías muere, regresando a nosotros a 2 de Reyes, capítulo 11, Ocosías muere por mano de Jehú. Y entonces ella, cuando toma las riendas, imagínate si siendo ella detrás de cámaras, si siendo ella la que manipuló a estos 2 reyes, a su esposo y a su hijo,
Ahora imagínatela a ella teniendo el control absoluto del reino. No tuvo misericordia, literalmente, y comenzó a asesinar, dice, al resto de la familia de Israel, incluidos todos y cada uno de sus nietos. Por eso te decía, esta mujer representa el mal en su máxima expresión. Era hija de Jezabel, imagínatela, hija de tigre pintito, dicen por ahí. Pero representando, ¿verdad? En Mateo capítulo 2, cuando Satanás, ¿verdad?, induciendo al rey Herodes, busca a Jesús para matarlo. ¿Por qué? Porque el diablo siempre buscará irrumpir en los planes de Dios, en los proyectos de Dios, siempre sin éxito, pero en más de una ocasión sí infligiendo dolor, infligiendo pena, siendo un estorbo. Es la obra del mal, es la obra del maligno. Y nosotros no estamos exentos, en ningún sentido no estamos exentos de las mismas cosas. La Biblia nos enseña eso una y otra vez. El Nuevo Testamento está lleno de advertencias en cuanto a tengamos cuidado, oremos, estemos siempre alertas porque nuestro adversario, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que hemos sabido muchas veces, pero que a veces o algunos momentos ponemos a un lado en nuestra mente, pero están ahí, siempre como una advertencia. Permíteme llevarte a Apocalipsis, allá en el capítulo 12. Creo que en más de una ocasión hemos citado este capítulo porque es revelador en cuanto a la obra del diablo en contra de los creyentes. Pero el capítulo 12 nos muestra, ¿verdad?, desde una perspectiva, diría yo, casi eterna, antes, ahora, después, la obra del maligno y la protección de Dios, de la cual hablaremos ahora en el punto número 2. Pero si tú tienes oportunidad, lee con calma todo el capítulo 12. Siempre recomiendo leer Apocalipsis capítulo 12, pero en esta ocasión voy a leer solamente los versos 3 al 6 y 15 al 17 para que observes cómo es que Satanás se levanta y sigue levantado en contra del pueblo de Dios. Ahí en el verso 3 al 6, mira lo que dice. Luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo. Vi a un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo y las arrojó a la tierra. Cuando la mujer, que es aquí una figura de Israel, y permíteme también decirte, las estrellas que este dragón lanza a la tierra son, ¿verdad?, los ángeles caídos. Dice, cuando la mujer, es decir, Israel, estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar al bebé en cuanto naciera. Esta es la actitud del maligno siempre en contra de los planes de Dios, incluidos ahí el ministerio terrenal de Jesús, ¿no? Verso 5. Ella dio a luz a un hijo que gobernaría a todas las naciones con vara de hierro. Al dragón, observa aquí la protección de Dios, le arrebataron el hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono. Y la mujer, es decir, el pueblo de Israel, huyó al desierto donde Dios había preparado un lugar para que la cuidaran durante 1260 días. Continúa el pasaje con muchas cosas ahí súper interesantes, las cuales vamos a omitir por cuestión de tiempo, pero vamos hasta el verso 15 y dice, luego el dragón trató de ahogar a la mujer con un torrente de agua que salía de su boca, pero entonces la tierra ayudó a la mujer y abrió la boca y tragó el río que brotaba de la boca del dragón. Volvemos a ver otra vez la protección de Dios para su pueblo. Y ahora sí observa el verso 17. Así que el dragón, que es, ¿verdad?, figura de Satanás, se enfureció contra la mujer y le declaró la guerra al resto de sus hijos, a todos los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en su testimonio de Jesús. Entonces el dragón se plantó a la orilla junto al mar. Seríamos unos ingenuos, y ya a veces no solamente ingenuos, sino hasta necios, si no entendiéramos estas cosas. Lo que te mencioné hace un momento, lo que Pablo nos dice en su carta a los Efesios, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, autoridades celestiales, huestes celestiales de maldad en las regiones celestes. Tenemos al mismo diablo en nuestra contra. Y esto no va a terminar hasta que muramos o hasta que Cristo vuelva por nosotros y entonces la maldad llega a su fin, de lo cual hablaremos en el punto número 3. Pero bueno, regresando a nuestra historia, Segundo de Reyes, capítulo 11, en el verso 1 pues tenemos esto. Atalía, que representa el mal,
destruyendo a toda su propia casa, con la finalidad de no perder el poder. Pero el punto número 2 de nuestra lección es la providencia divina. Eso lo vamos a ver en los versos 2 al 12. Y vamos a ver cómo Dios interviene. Porque acuérdate, esta historia de hoy es una analogía del cuidado, de la protección de Dios. Por eso se llama guardados del mal. Vamos a leer versos 2 y 3 y vamos a observar ahí la intervención de Dios, la providencia de Dios a favor de su pacto. El pacto de Dios de continuar el linaje de David hasta que llegara el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Versos 2 y 3 dicen así: Pero Josaba, hermana de Ocosías e hija del rey Joram, tomó a Joás, el hijo más pequeño de Ocosías, y lo rescató de entre los demás hijos del rey que estaban a punto de ser ejecutados. Puso a Joás y a su nodriza en un dormitorio y lo escondieron de Atalía. Por eso el niño no fue asesinado. Joás permaneció escondido en el templo del Señor durante 6 años, mientras Atalía gobernaba el país. ¿Qué contraste tenemos entre el verso 1 y el verso 2? Mientras el verso 1 nos muestra a una mujer malvada y perversa en extremo, el verso 2 nos muestra a una mujer con un entendimiento espiritual y con el corazón de Dios en ella y el Espíritu del Señor en ella, que es quien toma la iniciativa para salvaguardar a este recién nacido hijo de Ocosías. Fíjate lo que dice el resto de la historia. Obviamente es el hijo más pequeño de Ocosías porque era un recién nacido, como veremos más adelante. Y Atalía estaba a punto de ejecutar, cosa que hizo, ejecutó a todos sus hermanos mayores. Sean 2 o hayan sido 10 o hayan sido 15, Atalía no se tentó el corazón y mató a los hijos de su hijo Ocosías recién muerto. Pero Josaba, en una voluntad determinada y en una acción temeraria, es la palabra que estaba buscando, temeraria, tomó a Joás y lo pone junto con su nodriza, salvaguardado en una habitación del templo, donde estuvo 6 años mientras Atalía comenzó a reinar. La maldad, ahora sí como estas caricaturas de Disney, ¿no? La reina malvada y todo el reino se vuelve gris y oscuro. Bueno, algo así podemos observar o podemos entender en este periodo de 6 años. Cuando leía esto y en esta analogía que estamos realizando el día de hoy, no dejé de pensar en que el misterio de Jesús, porque así es como Pablo lo llama, mientras Jesús no se presentó públicamente como el Hijo de Dios y mientras no comenzó su ministerio, su vida estuvo en secreto. Todo se mantuvo en secreto, salvaguardado del mal. Es lo más o menos como la figura que vemos en Apocalipsis 12, ¿no? Dios salvaguardó este secreto eterno hasta el momento que fuera revelado. Y permítemelo expresar así por seguridad. Fue puesto bajo llave el misterio de Cristo por la seguridad del pacto que Dios había hecho con el hombre desde el principio, ¿verdad? Hablándonos acerca de nuestro Salvador y nuestro Libertador. Y entonces el ministerio de Jesús se mantuvo así y me da esta impresión, ¿verdad?, de estos 6 años que Joás estuvo en una habitación. Cuando pensaba en esto, digo, ay, suena muy romántico, ¿verdad? Muy como sea, de película, de Disney. Pero imagínate que un recién nacido esté en una recámara escondido durante 6 años. Porque ese secreto se mantuvo solamente entre la nodriza, entre Josaba y entre su esposo, Joiada, de quien vamos a hablar ahorita más adelante, el sacerdote en turno, y nadie más, porque por lo que vemos más adelante, aún la guardia del templo, todos ellos, nadie sabía que el rey había estado oculto ahí por 6 años. ¿Cómo hicieron para mantener este secreto? No lo sé. Pero también pienso yo que no sé si sea correcto decir qué frustración,
porque fue un niño que nunca jugó, al menos hasta sus 6 años, fue un niño que nunca participó a la luz del sol, ¿verdad?, de actividades al aire libre. Estuvo encerrado por 6 años. Los 5 primeros años de vida de un ser humano marcan y trascienden para el resto de tu vida. Imagínate, o sea, hay muchas cosas aquí que pudieron no pensar, pero así es como Dios estaba salvaguardando el linaje de David. Porque si esta mujer asesina a este Joás, ya no habría quedado linaje davídico a través del cual Dios continuara con su promesa de que siempre habría en la casa de David un rey hasta que viniese la simiente, es decir, Cristo. Y entonces esto es lo que nos muestra en esta porción, esta sección, es precisamente eso, la providencia divina, cómo Dios nos guarda, a pesar de que la obra del maligno es cortar siempre la promesa de Dios, el Señor nos guarda. Me hizo recordar esta novela de Juan Bunyan, El progreso del peregrino. No sé si ya la has visto o la has leído, porque está en película y también está en literatura. Es un libro del siglo XVII, más o menos, ¿verdad? Lo que tenemos ahí en esa novela que escribió Juan Bunyan es precisamente el peregrinaje del creyente, desde su comienzo hasta que llega a su tierra prometida, y cómo se levanta el mal una y otra vez con la finalidad de estorbar, de coartar, de irrumpir en la vida de un creyente, como lo logran muchos, ¿verdad?, que no son creyentes genuinos, pero cómo el creyente se mantiene a pesar de todo, pero es por la providencia de Dios. Dios siempre envía a alguien o algunos o alguna circunstancia que hacen o permiten que este peregrino pueda llegar hasta la meta. Y me encanta esa siempre, ¿verdad?, esa que recuerdo, esa no es historia, pero esa novela, porque describe perfectamente el hecho de que Dios está con nosotros siempre y nos va a guardar. Y llama la atención que en nuestra historia Joás haya sido guardado en una habitación en el templo del Señor. Me hace recordar Salmo 27 del 4 al 6. Todo el Salmo 27 es increíble en este sentido, harás bien en leerlo, pero me limito a leer 4, 5 y 6. Dice, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Y observa lo que dice el verso siguiente, pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades. Me esconderá en su santuario. Me pondré en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. Esta habitación del templo, lo que representa para nosotros como creyentes es la salvaguarda de Dios, porque estamos, ¿verdad?, ahí cubiertos bajo la sombra de sus alas, salvaguardados del mal. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Una y otra vez la Escritura nos dice cómo Dios nos guardará, nos protegerá. Así que para nosotros, hoy pudieran ser nuestros 6 años. Nuestro peregrinaje, fíjate, en esta vida pueden estar representados aquí en estos 6 años. Todavía me fui en mi mente un poco más, si me lo permites, y esto ya solamente es un extra. Pero pensando lo que muchos de nosotros como creyentes suponemos, la historia del mundo tiene más o menos 6,000 años. Haciendo, ¿verdad?, el recuento de Génesis al día de hoy, han transcurrido 6,000 años y muchos creemos que el día 7, ¿verdad? El día 7 está por llegar y en cualquier momento estaremos en la presencia de Dios porque el Señor comenzará, ¿verdad?, a restaurar todas las cosas y la maldad llegará a su fin, como veremos ahorita más adelante, y pudiera representar este 7º año, el año de la libertad, el año de que la maldad llega a su fin. No lo sé, te lo dejo como un extra, piénsalo, pero a mí me encanta pensar que pudiera ser así, que esta analogía tenga una trascendencia mucho más allá de lo que alcanzamos a leer. Vamos al verso 4, porque continuamos en el punto número 2, la providencia divina. Verso 4, aparece ahí este hombre, Joiada. Fíjate lo que dice ahí el verso 4. En el 7º año del reinado de Atalía, el sacerdote Joiada mandó llamar al templo del Señor a los comandantes, a los mercenarios cariteos y a los guardias del palacio.
hizo un pacto solemne con ellos y los obligó a hacer un juramento de lealtad allí, en el templo del Señor. Y luego les mostró al hijo del rey. Después de 6 años de silencio, 6 años de secreto, Joiada no pudo más y se determinó y trae a estos comandantes, a estas personas, ¿verdad?, que tendrían la capacidad militar de continuar adelante con este plan de derrocar a Atalía y de que Joás, considerando él que aunque era un niño, literalmente un niño de tan solo casi 7 años, fuera rey a partir de ese momento. Tal vez, no sé, pudiera ser que Joiada consideró que aún a sus 7 años, Joás tenía cierto entendimiento y podía estar en el trono, bajo obviamente su tutela, cosa que ya veremos más adelante. Desafortunadamente, este rey, Joás, en algún momento pierde piso cuando Joiada muere. Pero mientras Joiada vivió, Joiada fue una influencia increíble, perfecta, precisa, oportuna para este rey. Bueno, será tema de nuestras próximas lecciones, pero fíjate, ahí en Segunda de Crónicas, en el pasaje paralelo, en el capítulo 23, hay algún detalle interesante en los versos 1 al 3. Dicen de esta manera, y espero que nos den luz también en cuanto a lo que Joiada hizo aquel día. En el 7º año del reinado de Atalía, el sacerdote Joiada decidió actuar, se armó de valor e hizo un pacto con 5 comandantes del ejército: Azarías, hijo de Jeroam; Ismael, hijo de Joanán; Azarías, hijo de Obed; Maaseías, hijo de Adaya; y Elisafat, hijo de Sicri. Estos hombres viajaron en secreto por todo Judá y convocaron a los levitas y a los jefes de clanes de todas las ciudades para que fueran a Jerusalén. Entonces se reunieron frente al templo de Dios, donde hicieron un pacto solemne con Joás, el joven rey. Me llama la atención aquí que dice que se determinó, se armó de valor, porque si se requería, para toda esta estrategia, se requería valor. Pero la pregunta es, ¿consideras que Joiada actuó por cuenta propia? Yo creo que no. El Espíritu Santo seguramente vino a su vida, a su corazón, le armó de valor y le dijo, es momento. Y entonces cuando Joiada convoca a los comandantes, ellos viajan por todo Judá, traen a los levitas en secreto y entonces se arma todo este complot para derrotar a Atalía. ¿Qué puede representar todo esto? Bueno, lo que veremos en el punto número 3, un poco más adelante, es como Dios, ¿verdad?, arma todo un batallón, todo un ejército para salvaguardar su pacto, cómo esto también sucederá al final de los tiempos, pero cómo también eso es lo que sucede el día de hoy en tu vida y en mi vida. Vamos a leer las acciones de Joiada en los versos 5 al 12 de Segundo de Reyes 11. Joiada les dijo, tienen que hacer lo siguiente: una tercera parte de ustedes, los que están de turno el día de descanso, vigilarán el palacio real. Otra tercera parte de ustedes hará guardia en la puerta del sur y la otra tercera parte lo hará detrás de la guardia del palacio. Los 3 grupos vigilarán el palacio. Los 2 grupos que no están de turno el día de descanso guardarán al rey en el templo del Señor. Formen una escolta alrededor del rey y tengan sus armas en la mano. Maten a cualquiera que intente penetrar las filas. Quédense junto al rey, vaya donde vaya. Así que los comandantes hicieron todo tal como el sacerdote Joiada les había ordenado. Los comandantes se encargaron de los hombres que se presentaban para su turno ese día de descanso, así como de los que terminaban el suyo. Los llevaron a todos ante el sacerdote Joiada, quien les dio las lanzas y los escudos pequeños que habían pertenecido al rey David y estaban guardados en el templo del Señor. Los guardias del palacio se ubicaron alrededor del rey con sus armas listas. Formaron una hilera desde el lado sur del templo hasta el lado norte y alrededor del altar. Entonces Joiada sacó a Joás, el hijo del rey, puso la corona sobre su cabeza y le entregó una copia de las leyes de Dios. Lo ungieron y lo proclamaron rey. Y todos aplaudieron y gritaron, ¡viva el rey! ¿Te puedes dar cuenta de todo lo que Joiada hizo en aquel día? Organizó a todo el cuerpo de guerreros, organizó a los levitas, organizó todo aquel día para que el rey
pudiera ser presentado ante el pueblo como tal, para que Joás pudiera ser presentado al pueblo como rey. Obviamente esto traería, ¿verdad?, un problema con Atalía, pero un problema que ya estaba de alguna manera resuelto aún antes de que surgiera. Y me hace recordar cómo el libro de Apocalipsis nos muestra que al final de los tiempos habrá una gran batalla. Pero es una batalla que ya está ganada, porque está determinada, y está escrito que así es como va a suceder. Pero las batallas de Dios, aunque se libran y se anticipan como victoriosas, se tienen que desarrollar. Lo mismo sucede en nuestra experiencia, lo mismo sucede o lo mismo sucedió cuando Cristo fue exaltado, ¿verdad?, hacia los cielos, que creo que esta historia, ¿verdad?, me hace pensar en eso, cuando Joiada presenta a este niño de 7 años, Joás, como rey, y todos, ¿verdad?, gritan y todos aplauden. Es una analogía de la exaltación del Hijo de Dios. Recordé lo que dice Hebreos 1:14 en cuanto al ministerio angélico a favor de los que hemos de heredar la salvación. Dice el escritor de los Hebreos, no son ellos, hablando de los ángeles, espíritus ministradores, enviados a favor de aquellos que han de heredar la salvación. ¿Sabes? Dios ha desplegado todo un ejército celestial que nos guarda, que nos protege. Joiada, quien es este consejero, quien es este salvaguarda, creo yo es una representación de la obra del Espíritu Santo en el creyente, que nos guía, que nos protege, que nos guarda, que nos va a llevar a buen término, al final. Y toda, ¿verdad?, esta hueste celestial que está en favor nuestro. Recordando aquel pasaje, ¿verdad?, épico en la historia de Israel, cuando Eliseo está, ¿verdad?, con los sirios delante y su siervo, temeroso por lo que está viendo, y Eliseo le pide al Señor que abriera los ojos de su siervo, y cuando los ojos le fueron abiertos, dice que detrás de ellos una hueste, ¿verdad?, de ángeles, los ejércitos del Señor, porque dijo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y bueno, creo que tiempo nos faltaría para citar una y otra vez todas estas cosas que están descritas en la Escritura y que nos hacen recordar que Dios está a nuestro favor siempre. En Juan 10, 27 al 30, Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre que me las ha dado es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. También en Efesios, capítulo 1, versos 19 y 20. También pido en oración, dice el apóstol Pablo, que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y le sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Tendremos mucho material para nuestras semillas en casa en cuanto a todas las comentarios, todas las preguntas que podremos desarrollar a partir de la interacción unos con otros en ese sentido. La providencia divina, la providencia de Dios siempre a nuestro favor, siempre estará a nuestro favor. Descansa en ello, relájate. Dios te va a llevar a puerto seguro. Vamos al punto número 3, último ya, es el fin de la maldad. Eso lo vamos a revisar en los versos 13 al 21, porque obviamente, pues esta historia, si es una analogía de nuestro peregrinaje por el mundo, pues debe tener un buen final. Es la historia del pueblo de Dios, y la historia del pueblo de Dios tiene un buen final. Vamos a leer lo que dice versos 13 al 21. Vamos a leer corrido y luego regresamos a hacer solamente algunas observaciones. Cuando Atalía oyó el ruido que hacían los guardias del palacio y la gente, fue deprisa al templo del Señor para ver qué pasaba. Cuando llegó, vio al recién coronado rey de pie en el lugar de autoridad junto a la columna, como era la costumbre durante las coronaciones. Los comandantes y los trompetistas lo rodeaban y gente de todo el reino celebraba y tocaba las trompetas. Cuando Atalía vio todo esto, rasgó su ropa en señal de desesperación y gritó, traición, traición.
Después el sacerdote Joiada ordenó a los comandantes que estaban a cargo de las tropas: llévensela a los soldados que están de guardia frente al templo y maten a cualquiera que intente rescatarla. Pues el sacerdote había dicho: no deben matarla dentro del templo del Señor. Por eso la agarraron y la llevaron a la puerta por donde los caballos entraban al predio del palacio, y ahí la mataron. Luego Joiada hizo un pacto entre el Señor y el rey y el pueblo, de que serían el pueblo del Señor. También hizo un pacto entre el rey y el pueblo. Así que toda la gente fue al templo de Baal, y entre todos lo destruyeron, demolieron los altares, hicieron pedazos los ídolos y mataron a Matán, el sacerdote de Baal, frente a los altares. El sacerdote Joiada puso guardias en el templo del Señor. Después los comandantes, los mercenarios cariteos, los guardias del palacio y toda la gente del reino escoltaron al rey desde el templo del Señor. Pasaron por la puerta de la guardia y entraron al palacio. Y el rey se sentó en el trono real. Toda la gente del reino se alegró y la ciudad estaba tranquila, porque Atalía había sido ejecutada en el palacio del rey. Joás tenía 7 años cuando subió al trono. Definitivamente no puedo dejar de ver en esta tercera parte de nuestra porción de hoy un resumen analógico de todo lo descrito en el libro de Apocalipsis. Si tú ves allá en Apocalipsis la batalla de Armagedón, si ves todo lo que está aconteciendo y que culmina en la coronación de nuestro Rey Jesús y que culmina, ¿verdad?, con esta nueva Jerusalén que se levanta, que desciende primeramente del cielo, pero que se levanta como el lugar de morada entre Dios y su pueblo, donde no entrará la maldad, donde no hay pecado, donde no hay lágrima, donde no hay dolor, donde la maldad fue aniquilada. Todo eso, todo aquello que allá se ve en un lenguaje figurativo, ¿verdad?, lleno de símbolos, etcétera, etcétera, aquí en esta historia se ve de una manera súper clara, como si fuese una parábola. Pero es una historia. Por eso te he dicho desde el principio, es una analogía. El mal llega a su fin, porque Dios así lo ha determinado. Todo lo que nosotros podamos vivir el día de hoy, toda la maldad que impera sobre el mundo, no es eterna. La Escritura en ese sentido nos ofrece el panorama completo. Por eso el libro de Apocalipsis no es un libro al que le debamos de tener miedo ni reserva, al contrario. Creo yo que es, no puedo decirte el mejor de los libros de la Biblia, porque sería una herejía de mi parte, pero es el final de la historia. Tendría que ser un libro de gozo, tendría que ser un libro de esperanza, tendría que ser un libro que nos genere alivio, que nos genere consuelo, que nos genere paz, porque ahí está escrito el final de la maldad. Cómo Dios interviene de una forma en la que no hay manera de que quede un vestigio del mal que pervierta esa eternidad a la cual Dios nos ha llamado. Y aquí tenemos, ¿verdad?, en toda esta analogía que tendrás oportunidad seguramente de leer y de leer y leer cuantas veces quieras en esta tercera parte de esta porción, como el rey, ¿verdad?, es puesto en el trono. Y me encanta el final, como dice que la gente vivió en paz porque el reinado de Atalía había llegado a su fin y ahora este rey de 7 años ahora subía al trono y representaba la esperanza, representaba la paz, representaba el bien. Quiero terminar este último punto. Como te decía, hay mucho aquí que observar. Pero bueno, esta es una guía solamente para nuestras semillas en casa, para grupos en casa o para tu estudio personal también. Es nada más como darte los puntos de partida para que tú, si lo haces de forma personal, ¿verdad?, te profundices en todo esto. Pero quiero leerte Apocalipsis 21, del 1 al 7, y observa cómo termina la historia, cómo se asemeja a esta analogía que acabamos de leer. Dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar.
Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo: escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo: todo ha terminado. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de vida. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones, y yo seré su Dios, y ellos serán mis hijos. Que Dios te bendiga, y espero que esta palabra sea punto de partida en tu corazón para que albergues en ti la esperanza de lo que Dios hará en el futuro. Pero que también albergues en tu corazón la seguridad de que hoy la protección de Dios, la salvaguarda de Dios está sobre tu vida. Si tienes una relación con Dios a través de Jesucristo, está sobre tu vida para llevarte sano y salvo al final de tu peregrinaje por este mundo. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana en la lección 17. Hasta entonces. Gracias por habernos acompañado. Que Dios te dé sabiduría y revelación de su palabra, así como la disposición para ponerla en práctica. Esperemos que disfrutes de esta lección al retroalimentarla con tus compañeros del grupo en casa al que pertenezcas. Nos vemos en la próxima lección. Hasta entonces.